Muchas veces anhelamos ser bendecidos y eso está bien, pero para poder que llegue la bendición, tiene que haber un proceso. Y quizás los procesos no nos gustan de a mucho, pero son importantes, hermanos, porque en medio del proceso es que Dios nos prueba nuestra fe. En medio del proceso es donde Dios moldea nuestro carácter. En medio del proceso es donde Dios dice verdaderamente este hijo mío está preparado para recibir todo lo que yo tengo para él. Pero muchas veces nos quedamos en medio del proceso y no avanzamos. Llega la estancación, llegan las quejas hacia Dios. Dios mío, pero si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué llega esta situación a mi vida? Señor, pero si yo he tratado de obedecerte, ¿por qué estoy pasando en estos momentos tan difíciles? Pero ahí es donde Dios se quiere glorificar. Y no solo eso, es donde Dios te quiere llevar a otro nivel, a otra dimensión espiritual, para que podamos ver su gloria de una manera extraordinaria. Amén. José, hermano, José, Dios ya sabía lo que iba a hacer con él, que lo iba a poner a gobernar Egipto, una tierra extraña, una tierra, un linaje donde él no tenía nada que ver. Pero ¿qué pasó con José? Primeramente, tuvo que pasar unos procesos. José fue echado a la cisterna. Y dice que la cisterna estaba vacía y lo peor por sus mismos hermanos. José fue acusado de abuso a la mujer de Putifar y él no la había tocado, él antes salió corriendo y por ese motivo fue a la cárcel. José, hermano, José estuvo en la cárcel, José, pero nunca se olvidó de Dios. En su soledad, en su angustia, quizás en su decir, ¿por qué estoy pasando esto si yo he sido fiel a Dios? Pero Dios lo estaba preparando para que recibiera muchas bendiciones, para que viera la gloria de Dios, pero lo metió en el proceso. Podemos hablar, hermanos, que muchas veces Dios nos aparte y nos hace ir lejos, nos aísla en un desierto espiritual, donde quizás nos sentimos solos, donde quizás nos sentimos abandonados, donde quizás pensamos en desmayar y en volver atrás y apartarnos de Dios. Pero déjame decirte que Moisés iba huyendo y se encontró por allá en el desierto, hermano. Y dice la escritura que allá empezó a ver una zarza que ardía y no se consumía. Y era la gloria de Dios. Y escuchó una voz que le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies porque la tierra que estás pisando santa es. Hermano, muchas veces Dios nos va a llamar en medio del desierto, en medio de una nube, de un panorama que quizás vemos gris todas las cosas, que pensamos que todo va en contra de nosotros. Y Dios llamó a Moisés para una gran misión, para un gran ministerio que libertara a su pueblo de Israel. Pero para que Moisés pudiera abrir el mar rojo, para que pudiera venir, que Dios lo usara para llevar las placas a los egipcios por tener esclavos a los israelitas, tuvo que pasar un desierto. Tuvo que pasar un proceso. A David lo ungieron. El rey Samuel fue a la casa de Isaí y estaba buscando a David. Y dice la escritura que pasaron varios hijos de Isaí y quizás eran corpulentos, quizás se veían de buen aspecto físico. Pero Dios le decía: ninguno de estos es. Entonces Samuel dijo a Isaí: no nos sentaremos a la mesa hasta que no venga. Tienes por si acaso tienes otro hijo que no esté aquí. Dijo: sí, tengo al menor que está cuidando mis ovejas, que apacenta mi ganado. Y le dijo: no nos sentaremos a la mesa hasta que él no venga. Cuando vio venir a ese joven, quizás que no tenía mucho aspecto de guerra, quizás no aparentaba que quizás fuera el ungido de Dios, pero ahí le habla Dios a Samuel: este es úngelo como rey de Israel. Amén.
Pero quizás David estaba por allá oliendo feo, a oveja, sucio. Y vea, Dios lo tenía a él para el reinado. Pero lo que yo quiero decir es que lo ungieron como rey y pasaron aproximadamente de 7 años y medio a 8 años, si no estoy mal, para que él pudiera ejercer ese reinado. Y quizá le tocó esperar y quizá yo me imagino a David diciendo, bueno, me ungieron y yo veo que pasan los meses, pasan los días, pasan los años y yo no soy rey. Entonces quizás David dijo, bueno, pero David no echó para atrás, David se aferró a esa promesa, David siguió adorando a Dios con salmos, con cánticos espirituales, David siguió tocando el arpa, David siguió siendo ejemplo para sus hermanos, para su familia. David nunca se dio por vencido hasta que llegó el momento en que lo sentaron en el trono y dijo, bueno, verdaderamente el Dios que yo tengo ha cumplido su promesa. Quizás tú has pedido algo a Dios y hemos pedido algo, pero vemos que pasan los días, los meses, los años y bueno, Dios me prometió esto y ¿qué pasa que no lo veo? Pues déjame decirte que el tiempo de Dios es perfecto y que Jesucristo nunca llega tarde, Él siempre llega en el momento preciso y que sus promesas son fieles y verdaderas, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios les bendiga, espera en Dios, soporta el proceso, soporta la tentación, soporta la dificultad, porque cuando hayamos pasado por mucha prueba, Dios nos dará la corona de vida que Él tiene reservada para todos los que amamos su venida. Dios les bendiga.